Capítulo 18. Amanecer en otro mundo. El agua estaba muy fría y la profundidad era mayor de lo que supuse. Me sentí repentinamente aspirado hacia abajo, lastimándome las piernas y los brazos contra las paredes de roca calcárea. Los pequeños calamares y peces brillaban al interponerse a la luz de mi linterna. La claridad llegaba a mis ojos con mayor intensidad y parecía alejada por solo un par de metros. Al darme cuenta, me dejé resbalar directamente hacia ella. Se trataba, efectivamente, de la luz del día, que atravesaba un túnel subterráneo hacia el exterior. Jalé de la cuerda, el aire se me estaba acabando. Gracias a que nadaba y a que me jalaban en contra de la corriente, conseguí llegar, exhausto, a la superficie del lago, junto a mis compañeros. Tras un minuto en que pude recuperar el aliento, les comuniqué mi hallazgo. Muy bien, compañero. Estamos salvados. No tan deprisa, Seme. El agujero está a varios metros abajo, pero no puede pasar por él ni siquiera un niño pequeño. Habrá que turnarnos para abrirnos paso con las herramientas que tenemos. No se puede, se trata de sólida roca calcárea. Regresamos a la orilla para pensar. Los minutos transcurrieron, finalmente Seme nos pidió las pistolas, las balas y todo lo que se le relacionara. Buscamos en la mochila y encontramos para nuestra suerte explosivo plástico. Seme juntó todo dentro de una bolsa de polietileno. ¿Con qué la harás estallar?, pregunté. Tenemos varias pilas de 6 volts, solamente tengo que ponerlas en serie, será suficiente para provocar una buena chispa. ¿Y quién será el valiente que las conecte? Sabes que no tenemos ni 10 centímetros de alambre. No hay necesidad. Puedes amarrar un tornillo a una pequeña distancia de las dos terminales de las baterías. Si lo atamos a un delgado cordel, y desde aquí alamos de él, esperaremos en Dios, a que cierre el circuito uniendo los dos polos de las baterías. Que yo lo amarre. Ya demostraste tu habilidad para bucear. Ánimo, compañero. Se me armó el aparato, sugerí que ideara un modo de atorarlo ahí abajo para que la corriente no lo arrastrara. No me quedaba más remedio que sumergirme de nuevo e intentar plantar la pequeña bomba. La luz no podía venir de muy lejos. En cuanto libráramos ese pequeño obstáculo, descubriríamos su origen. Pero eso no garantizaba una vía de escape. ¿Qué tal si la distancia del túnel lleno de agua rebasaba nuestra resistencia para aguantar el aliento? ¿Sería este el único paso estrecho o habría otros más? No teníamos alternativa, solo había una carga. En cualquier caso, hacer explotar esa cosa equivalía a nuestro último esfuerzo, porque no nos quedaba la menor posibilidad de realizar otros intentos si este fallaba. Nadé a favor de la corriente, pude retener mejor el aliento porque ya conocía el trayecto. Coloqué la bomba con el mayor cuidado posible, tomando en cuenta el inconveniente de que no veía bien bajo el agua y que tenía que tentar la roca para fijar bien el aparato. También debía cuidar el cordel para no enredarme, ni jalarlo por accidente, ya que al hacerlo detonaría la bomba. Sentía ya la presión del agua sobre mis tímpanos, el aire me faltaba. Jalé de mi cuerda y fui sacado poco a poco. Esta vez les dejé a ellos todo el trabajo de sacarme de aquel agujero, no quería jalar del detonador por accidente al bracear y enredarme con el cordel. Finalmente salí, casi ahogado. Felicidades, compañero. Lo lograste. Déjame respirar, no quiero ni moverme. ¿Dónde está el cordón? Está enredado con tu cuerda salvavidas, observó preocupadamente Roudan. ¿Qué tan enredada?, pregunté. Seme me revisó. La cuerda y el cordón se hacían uno, y así continuaba varios metros abajo. Muy enredado, comentó Seme. Trataron de quitarme la soga de la cintura. La idea era jalar el detonador con todo y soga, pero desde la orilla del lago. El agua ya había subido de nivel, seguramente en el exterior estaría lloviendo. Nos movíamos con dificultad y con mucho cuidado, el suelo cubierto de piedras estaba resbaloso. Sugiero que solamente yo trate de soltarle de la soga, opinó Seme. Pero casi al mismo tiempo que lo dijo, Roudan resbaló y cayó, arrastrando consigo a Alex y a Seme, que me estaba sujetando. Los cuatro caímos al agua y poco después sentimos una gran sacudida seguida de un sonido atronador.
accidentalmente halamos del detonador. La explosión nos lanzó varios metros hacia arriba, para luego hacernos caer al agua. Nos hundimos y la presión de un fuerte remolino nos arrastró al fondo. No podía ver a los otros aunque quisiera, no tenía tiempo para preocuparme por ellos. De nuevo la presión del agua lastimaba mis tímpanos, en esa circunstancia no tenía más alternativa que rendirme al impulso de la corriente. El boquete debió de haber quedado bastante grande pues pasé muy fácilmente, me doblé como una anguila y me vi arrastrado a gran velocidad hacia una rendija por donde pasaba la luz del día. Esta era demasiado estrecha, jamás conseguiría deslizarme a través de ella. Mi cabeza chocó contra la roca y las piedras laceraron mi pecho. Me debatí rabiosamente, en la seguridad de que no podría soportar un instante más sin respirar y hundí mi brazo por la abertura. Casi al mismo tiempo, con un violento ruido de succión y unos gorgoteos, el agua descendió un poco de nivel, permitiéndome aspirar una bocanada de aire. Después unas burbujas impidieron que siguiera respirando. Después volvió a subir el nivel del agua. Era como una burbuja de aire en la roca, que aumentaba y disminuía de tamaño según el remolino lo permitía. De reojo vi a alguien a mi lado, no lo reconocí, también él estaba tratando de aspirar aire. A los 5 segundos recomenzó a ensancharse la burbuja para después disminuir de nuevo. Se repitió aquel ciclo, dejándome ver por aquella rendija, un trozo de atardecer en un horizonte gris. Esta vez parecía que estaba realmente sufriendo de auténticas alucinaciones, a lo lejos veía unas verdes colinas, y en el horizonte unas hermosas montañas nevadas. Permanecí varios minutos pendiente de mi respiración, pues era muy fácil ahogarse en ese torbellino. Parecía que todo el lago se estaba evacuando por aquel agujero. Tras recuperar algo de calma me puse a buscar sistemáticamente un punto débil en la fisura, con la esperanza de conseguir ampliarla. Durante un largo tiempo estuve tratando de aferrarme a alguna saliente de la roca y tras conseguirlo, traté de patear con todo el vigor que me restaba a las rocas que quedaban a mis pies. No conseguí nada. Recordé que alguien había estado junto a mí y lo busqué, pero estaba solo. Me di cuenta de mi error, aferrarme a lo alto de la burbuja tal vez me impedía avanzar. Esta vez aspiré todo el aire que podía retener y me sumergí. Por fin distinguí en el fondo un orificio azuloso, y fui aspirado por una gran fuerza, luego algo me golpeó la cabeza, quedando medio atontado. Mi cuerpo dio varias vueltas, entre arena y burbujas. Finalmente cuando la caída terminó me encontraba tumbado boca arriba en un banco de arena blanca, rodeado de espuma. Dispersados, estaban mis compañeros, unos acostados y otros sentados, no menos lastimados que yo. Desde donde estaba podía admirar la belleza de una imponente cascada de unos 20 metros de altura, el agua se despeñaba por unas rocas en dirección a las colinas que había visto antes. Entonces me puse en pie y avancé vacilando hasta alcanzar a Semé que estaba hundido en el agua hasta las rodillas. Nos abrazamos, entonces le vi correr una lágrima por su mejilla, o tal vez era el rezago de algo de agua que le quedaba en la cabeza. Fuimos al encuentro de los demás. Roudán estaba muy lastimado, Semé tuvo que llevarlo a la orilla, al revisarlo notamos que tenía solamente una pierna luxada. El resto de nosotros estaba golpeado y ulcerado pero en buenas condiciones. Nos acercamos a Semé que ya estaba sobre el pasto, dándole los primeros y únicos auxilios que Roudán podría recibir. Parecíamos limosneros, nuestras ropas hechas jirones, rasguños y cardenales adornaban nuestros rostros. Pero vivíamos. Logramos salir al aire libre, pero ¿en dónde? Semé fue el primero en enunciar en voz alta la pregunta que a todos preocupaba. Alrededor de la cascada destacaba el color rojizo, debido a la presencia de arcillas. El boquete por donde salía esta estaba pegado a una gran roca. El ojo de agua estaba rodeado por un denso follaje, sus tonos azulosos contrastaba con el verdor del fondo. La bóveda azul del cielo y los pedruscos colapsados a nuestro alrededor, enterrados en la arenisca, formaban un cuadro por demás atractivo. El suelo estaba cubierto por musgo y las plantas, de un verde claro, adaptadas a la débil insolación, adornaban el espectáculo natural. En un árbol cercano podía apreciar nidos de pájaros y panales de avispa. Este paisaje constituía la viva imagen de la libertad y de la salvación,
aunque no dejaba de resultarnos inquietante. No sé qué resultaba más traumatizante, si el paisaje o la caída de 20 metros. Se suponía que estábamos debajo de una selva baja perennifolia en Quintana Roo, al nivel del mar. Pero este paisaje contradecía todos los fundamentos básicos de la lógica. Descansábamos sobre un pasto y un musgo que solo puede crecer en regiones templadas o frías, nos rodeaban pinos y montañas nevadas. Esa sorpresa tan grande provocó que Roudán dejara de gemir, ya no sentía ese tremendo dolor. Rompí el silencio de esos momentos encantados, más para tratar de explicarme a mí mismo la situación que para comunicarme algo con sentido. Deberíamos de estar por la ciudad de Tulum. Se me acercó y me golpeó un hombro para que despertara. Y su patio trasero, no tiene comparación. Tuvimos que acostarnos unos minutos, para irnos acostumbrando a la extraña situación. Y como no se puede pensar en cuestiones trascendentes con el estómago vacío, decidimos ir en busca de alimento. Afortunadamente no nos moriríamos de hambre en aquel lugar. Cerca del arroyo producido por la cascada crecían todo tipo de árboles frutales. Estaban distribuidos de modo homogéneo por el terreno. Era tal la variedad y el modo en que fueron esparcidos que tuve la sensación de que la mano del hombre había intervenido en esa propagación vegetal. Un poco más repuesto, se animó en seguir a un animal que parecía la cruza de un perro con un venado mientras nosotros recogíamos algunos frutos. Nos reunimos en un claro, en el cual habían algunas rocas cubiertas de musgo que se erguían imponentes. Al poco rato regresaba con su presa, chorreando sangre por su cráneo destrozado. Resultó un animal muy manso, comentó, no teme al hombre. Me dio mucha lástima sacrificarlo. Apilé trozos de madera mientras Roudán batallaba quitando la piel al animal. Extrajo su cajetilla de cigarros, los sacó de su estuche y los expuso a los rayos del sol sobre una roca seca. Sus cerillos estaban húmedos, así que los colocó junto a sus cigarrillos para que se secaran también. Afortunadamente siempre llevaba consigo un encendedor de emergencia. Él era muy meticuloso en lo referente al vicio del tabaco. Para encender una fogata siempre uso gasolina o mucho papel periódico. No tengo idea de cómo encender esta dura madera usando solamente mi encendedor. Alex tomó el encendedor de Seme y lo acercó a un pedazo de leña muy aromática que había encontrado en la espesura. Encendió con facilidad, con una viva llama. Esta es una ramita que tiene adherida bastante resina, nos explicaba mientras la acercaba a la pila de ramas secas. Se parece al oukout, la arranqué de aquella conífera. Alex sepultó la rama con resina debajo de las demás, y la fogata cobró vida poco a poco. El animal estaba completamente destripado y pelado. Lo atravesamos con una rama recta para asarlo sobre el fuego. Tardó un poco en quedar listo, pero valió la pena. Esa fue la comida más sabrosa y vigorizante que haya probado en mi vida. Las frutas eran extrañas pero exquisitas. A nadie pareció preocuparle el hecho de que fuesen completamente desconocidas. La carne por su parte era suave y jugosa, solamente extrañé un poco la sal para darle el condimento apropiado. Extraordinaria comida, exclamó Seme, encendiendo uno de sus últimos cigarrillos. Ya podemos satisfacer lo principal, que es el apetito. Pero tenemos que pensar cómo salir de aquí. No guarden la esperanza de que podamos llegar a una carretera y pedir un aventón a la ciudad más cercana, observó Roudán. Evidentemente estamos en otro mundo, aunque los árboles y animales sean semejantes a los que conocemos. El único modo de salir es siguiendo la cuerda guía, que debe de estar todavía dentro de la caverna, afirmó Alex. Recuerden que aunque lográramos pasar por la boca de la cascada y llegar hasta donde está el derrumbe, todavía tenemos el problema de quitar todas esas rocas, dije. Me apuntó con su cigarrillo. Según yo lo veo, esa la única opción que tenemos. Así nos tome varios meses, habrá que excavar y abrirnos camino aunque sea a mano limpia. Opino que para lograrlo, construyamos aquí un campamento base, en donde podamos reponernos y cargar energía. Además nos queda cerca de la boca de la cascada y del arroyo, que es de agua dulce. Me gusta, opinó Alex más animado. Podemos turnarnos para ir al lugar del derrumbe y de ese modo, poco a poco limpiarlo, aunque la labor nos tome muchos días de trabajo agotador. La idea era factible.
Todos comenzamos a externar nuestras opiniones de cómo construir sogas con la hierba, llevar maderos para usarlos de palanca y así mover las rocas que tapaban la salida, las cuales podían ser tiradas a la fosa por la que caímos. Los planes parecían realizables, el único límite lo imponía la extensión y gravedad del propio derrumbe, pues no sabíamos qué tan largo era. Esperábamos que no se hubiese colapsado todo el techo, sino, nuestras oportunidades de salir de este lugar serían nulas. Pero antes de realizar ese plan, dijo Seme, es imperativo explorar los alrededores, para conocer con qué recursos contamos y qué peligros nos pueden amenazar. Creamos dos grupos, uno cuidaría el campamento y secaría el pasto para tejerlo y hacer cuerdas con él, y el otro grupo exploraría y al mismo tiempo cazaría algún animal y recolectaría frutos. Evidentemente Roudan pertenecería al primero, para recuperarse. Alex se ofreció para quedarse con él, tejer sogas y construir una palapa, de ese modo Seme y yo recolectaríamos y exploraríamos. Alex era bueno con las manos, él era el mejor indicado para construir nuestro techo provisional. De joven, en su tierra natal había trabajado en la construcción de palapas. Donde nos encontrábamos no había palma, pero en cambio proliferaban anchas láminas vegetales parecida a la hoja elegante, pero más resistente. Sin embargo, todos nuestros planes tendrían que esperar hasta el siguiente día, había obscurecido y el cansancio hizo presa fácil de nosotros. Pero antes de dormir le echamos una rápida ojeada a la vereda. Esto parece un camino empedrado al estilo de mi gente, explicaba Seme mirando la vereda cubierta de rocas redondas de río. Evidencia de que aquí viven seres inteligentes, por lo que tendremos que caminar con más cuidado. La vereda continuaba sinuosa hasta las colinas. Su construcción revelaba cierto atraso tecnológico, la falta de heces de animales nos indicaba que no usaban animales de carga para transportarse por ese camino. Lo seguimos con la esperanza de que condujera a algún poblado. Pero por más que caminábamos no le veíamos el final. Insisto, si no fuera por la vegetación, juraría que estoy caminando por un sacbe. No teníamos modo de medir el tiempo en ese lugar, a no ser por el extraño sol que viajaba por la bóveda celeste. En aquel mundo el día duraba casi 40 horas, así que nuestro ciclo circadiano quedó completamente alterado, esa era la mayor molestia. Durante esas largas noches de 20 horas dormíamos de manera exagerada, y en el tiempo que teníamos libre, pues en la noche no se puede hacer nada, mirábamos las estrellas, las cuales nos resultaban muy extrañas. Habían estrellas rojizas, azulosas, y localizamos una más brillante que nuestro planeta Venus, que vemos al amanecer o al atardecer, según sea la época del año. Esta brillante estrella nos señalaba lo que habíamos definido como el norte, por conveniencia, y con esta guía podíamos caminar seguros por la noche pudiendo en todo momento orientarnos. Aquel era un mundo sorprendente, ya habían transcurrido 3 larguísimos días y no nos habíamos topado todavía con ningún animal peligroso, solamente encontramos herbívoros de varias clases y tamaños. No era un territorio salvaje y agresivo, como supusimos al principio, más bien parecía un lugar cultivado, con exceso de árboles frutales y de animales que correteaban por todos los lugares sin temor a ser depredados. Regresamos con nuestras provisiones y novedades del día. Roudan se sentía mejor, ya podía caminar, cojeando un poco. Al llegar al claro, apreciamos los progresos hechos por Alex en nuestra choza, que descansaba sobre aquellas grandes piedras cubiertas de musgo. Ese día Seme se percató con enfado de que Alex no había encendido el fuego. Este en cambio estaba raspando, muy cuidadosamente, una de las piedras que constituían uno de los pilares de la choza. Roudan estaba con él, tecleando algo en el cuaderno electrónico de Alex. Por estar jugando no vamos a poder comer, rugió Seme. ¿Se puede saber qué diablos están haciendo? Ya tengo hambre. Roudan caminó cojeando hacia él, excusándose. Es simplemente maravilloso. Jadeó, estaba yo en la mañana recargado en esa piedra, cuando inadvertidamente me encontré raspando en el musgo, por pura ociosidad. Descubrí debajo de él unas inscripciones sin sentido, pero a Alex le parecieron maravillosas. Y desde que las vio no se ha despegado de ellas. Yo le ayudo a escribir lo que me dicta, y también con unos cálculos muy interesantes. ¿Qué clase de cálculos?
Preguntóseme interesado. Alex se alejó de la piedra, limpiándose el sudor de la frente. Es muy inquietante, dijo, son jeroglíficos mayas. Nos acercamos, incrédulos. En efecto, tenían toda la apariencia de serlo. Alex, en su entusiasmo, nos explicó. Como ustedes saben, se ha dicho mucho sobre la desaparición de los mayas, y de la decadencia de su cultura. La última fecha grabada por ellos que se tiene es del Catún 10.4.0.0.0, es decir, de la fecha 12 Ajau 3 UOU. En cristiano, por favor, rogóseme. Esa fecha es del 20 de enero del 1909, día domingo. Está inscrita en un pendiente de jade, procedente de Sibanché, en el sur de Quintana Roo, no muy lejos de donde estábamos originalmente. Por cierto, esa pieza pertenece ahora a la colección privada del señor Jiménez. ¿Y eso qué tiene que ver con esa roca? Que las inscripciones grabadas se refieren a una fecha, que conmemoran un acontecimiento que no puedo descifrar muy bien. Pero la cuenta larga de los Catuns es muy clara. Escritura maya. Pensé, esto sí que era asombroso. Ahora teníamos evidencias irrefutables de que algunos de ellos habían pasado por aquel túnel y venido a este mundo. Alex continuó. Pero lo más asombroso es la fecha. Miren, estos jeroglíficos, dicen en la cuenta larga de los días, que incluyen periodos de tiempo conocidos como Bactunes, Catuns, Tunes, Winales y Caíns. La serie, 12.17.5.11.3, es decir, la fecha 5 Akbal 11 UOU. Fecha que corresponde a nuestro calendario al día martes 19 de mayo de 1959. Eso significa que esa inscripción no es antigua, tiene apenas más de 40 años. Así es, Seme. También puedo ver otras posteriores, de ese mismo Catún, 3 Ajau 18 Sac, que corresponde al día sábado 20 de noviembre de 1965. Hay otras piedras con fechas más recientes. Pero se supone que los mayas ya no hacen ese tipo de inscripciones. En nuestro mundo no. Pero tengo la teoría de que los que aquí viven fueron arrancados del nuestro por la fractura de Menschenel. Arrancados de Same, y siguieron con su cultura. Tal vez también, por ese tiempo, de Chichen Itzá, pues la última fecha escrita es del 867, y según mis cálculos pertenece al Catún 10.2.0.0.0, es decir, pocos años antes que en Tulum. Es difícil explicar el origen tanto como la caída de la civilización maya central, con base a causas externas o hechos históricos conocidos. El Petén central, por ejemplo, está actualmente deshabitado casi del todo, a no ser por los chicleros que llegan a reunirse durante la estación para recoger la resina. La razón de su desaparición siempre fue un misterio. Hasta ahora. Eso significa que el camino empedrado que vimos podría tratarse de un verdadero sacbe. ¿Y eso qué es? Le preguntó Roudán a Seme. Un sendero maya, acabamos de hallar uno a pocos kilómetros de aquí hacia el norte. Alex entornó la mirada, imaginándose las implicaciones. Así que aquí están mis antepasados, dijo. Dejaron todas sus edificaciones, sus ciudades y centros ceremoniales. Los estudiosos pensaron en diversas causas, epidemias, agotamiento de la tierra. Pero realmente desaparecieron. Cuando Cortés atravesó el Petén del noroeste al sudeste en 1524, todos los centros estaban completamente abandonados. Los primeros españoles vieron a Yaxchilán y Tikal en 1696, época en que estas dos ciudades se encontraban cubiertas de un espeso bosque tropical, completamente en ruinas abandonadas hace siglos. Incluso mi gran maestro podría estar caminando por estos caminos, dijo sonriendo. Solo que él tenga más de 1000 años, comentó Seme. Mi maestro Homo poseía una mirada mucho más vieja, dijo recordando a alguien muy querido. Pero en fin, no lo veo desde hace muchas décadas. Tuvimos que forzar a Alex para que dejara tranquila la inscripción de esa roca, pues teníamos hambre. Prendimos la fogata, cocinamos. El menú consistía de nuevo en carne asada y frutas. Seme, con un pedazo de pierna bien frita en la mano derecha, y una especie de papaya en la izquierda, nos hablaba con la boca llena.
Pues desde cuándo andan por ahí nuestros antepasados. Nadie lo sabe a ciencia cierta, son solo teorías. Calcular el tiempo maya no es sencillo, no sabemos desde qué acontecimiento empezaron a contar el tiempo. ¿A qué te refieres? Mira, la cronología más conocida es la cristiana que arranca con el nacimiento de Cristo. Los griegos contaban el tiempo en periodos de 4 años computados desde los Juegos Olímpicos más antiguos. El sistema cronológico usado por la Iglesia griega comienza con la creación, que pensaron fue en 5509 AC. Y los judíos consideran que la creación tuvo lugar en 3761 AC. No sabemos qué acontecimiento escogieron los mayas para comenzar su cronología, pero algunos estudiosos aseguran que es un hecho hipotético y no histórico. Si hacemos cálculos, el principio de su era cronológica es la fecha 4 Aja 8 Kumu, es según nuestros cálculos el 13 de agosto del 3113 AC. Eso fue hace muchísimo tiempo, observó Seme. La fecha más antigua encontrada que haya sido grabada es la que está inscrita en la placa de la Iden, un pequeño objeto parecido a una hachuela celta, hecha de jade, que fue encontrado cerca de Puerto Barrios, Guatemala. Aunque otros, afirman, sin ningún fundamento confiable, que es unos 6000 años más antigua. Esa cantidad de tiempo no la puedo imaginar. Pero ahora estoy preocupado por otras cuestiones menos académicas. Creo que el campamento ya funciona correctamente. Estamos bien alimentados y fuertes a excepción de Roudán. Yo ya me siento bien. Con otro día de descanso podré cargar piedras. Contamos con tu ayuda. Pero mañana, es decir, dentro de 18 horas, partiré yo solo a la boca de la catarata. Ha disminuido su caudal, trataré de hallar la gran caverna y traeré nuestras mochilas, con las pistolas, lámparas y herramientas. Tú, Mario y Alex, pueden partir muy temprano a explorar ese camino Osakbe. Solamente tengan mucho cuidado de no ser vistos por nadie, si es que hay alguien por allí. Hasta ahora hemos corrido con suerte. Todos estuvimos de acuerdo. Roudán se encargaría de trenzar hierba para lograr hacer una soga gruesa y fuerte, de varios metros de longitud. Los diversos artículos metálicos que venían en las mochilas podían ser utilizados para perforar piedra, hacer ganchos. Todo lo necesario para escalar muros y así alcanzar la oquedad por la que entramos al lago. Tratamos de pasar el mayor tiempo posible despabilados, para despertarnos con la luz del día. Se me contó chistes yucatecos, Roudán contó los de su tierra, que no hicieron reír a nadie, y a mí me preguntaron sobre mis aventuras amorosas con la bella Tita. Evidentemente no les conté nada, no tengo, en absoluto, la costumbre del chisme, pero en su lugar narré anécdotas de mi exnovia Marta y del circo en donde trabajaba ella. Algunas historias les hicieron reír hasta las lágrimas, y a mí me sirvió como terapia. Me di cuenta que la espina clavada que tenía había desaparecido ya. Lo que había necesitado desde hace tiempo era conseguir un poco de acción. Estaba completamente curado de su recuerdo. Al menos esta aventura me había servido para algo. Al otro día se me partió, como había prometido, y yo me alejé con Alex rumbo al norte. Roudán comenzó a esparcir hierbas largas y duras sobre el pasto. El sol las secaría completamente en unas cuantas horas y se pondría a tejer. El clima siempre era agradablemente templado. Si me dieran a escoger, me quedaría para siempre en este lugar. Si Jiménez no hubiera sido tan malditamente egoísta y hubiera compartido su descubrimiento con el mundo, todos tendríamos la oportunidad de hacernos de terrenos de varias hectáreas, de no sufrir por la falta de espacio y de no pelearnos por la comida, pero ya comenzarían a llenar políticos corruptos, a vendernos lo que es gratis y a privatizar lo que es naturalmente gratuito. Pero si no era Jiménez, serían otros miles los que nos evitarían vivir un poco mejor, así es el hombre. Tratarían de usar esos conocimientos sobre el espacio tetradimensional como arma táctica, como medio para enriquecerse y obtener poder. La mayoría de los seres humanos me despiertan un verdadero repudio. Alex iba atento al camino, ya llevábamos 4 horas siguiendo ese sacbé cuando me tomó de la mano y sin decir palabra me arrastró fuera del camino, haciendo una seña con el dedo índice sobre la boca pidiéndome silencio. Nos ocultamos, y al poco rato pasaron un par de hombres.
Uno parecía ser un maya ordinario, rechoncho y con cuello corto, solamente que la piel era un poco más clara, tal vez debido a la débil radiación solar. El otro, más alto y delgado, hablaban animosamente. Vestían igual, algo parecido a unas botas de color verde oscuro, pantalón corto y camiseta. Caminaban despreocupadamente por el sendero, venían detrás de nosotros y gracias al agudo oído de Alex pudimos anticipar a su llegada. Había algo en el aspecto del alto que me llenaba de inquietud, que me erizaba los pelos de la espalda, tal vez fuera algún terror primigenio heredado de mis antepasados, como el que se siente cuando uno se pone frente a una serpiente o a un poderoso león, solamente se tienen deseos de huir sin mirar atrás. No solamente era su rostro, muy blanco, sino sus ojos, un poco más grandes de lo normal, de color verde claro. Ojalá eso hubiese sido todo en su apariencia, pero la pupila la tenía rasgada como en los felinos. Eso me llenó de pavor. ¿Que era aquel ser? Alex también se percató de esa peculiaridad, guardó silencio. Esperamos a que pasaran de largo. Caminábamos a escondidas, cerca del sendero. Aquellos hombres no podían vernos, pues siempre estuvimos ocultos por la espesura del bosque. Por nuestro escondite transitaban pequeñas criaturas, ardillas esponjadas de un café claro que más bien parecían unos pequeños osos koala pero infinitamente más inquietos, aves que pasaban volando sin plumas, creo que eran aves o alguna especie de animal emparentada al murciélago, pero mucho más elegante en su vuelo. Incluso la vegetación no era como la conocía, habían pequeñas sutilezas que demostraban un origen desconocido. El par de extraños se detuvieron junto a un campo sembrado de monolitos, de 1,5 metros de altura cada uno, espaciados regularmente entre sí. La impresión general del lugar recordaba las instalaciones de un cementerio bien cuidado. Se detuvieron frente a una estela a conversar, y lo hacían siempre con una sonrisa. Resultaba muy extraño verlos caminar entre esas altas rocas, hermosamente esculpidas. Cada una poseía inscripciones en bajorrelieve. En eso constituía solamente el paisaje, rocas sobre un césped verde bien cuidado, sin árboles. Nos habíamos detenido dentro de la espesura, para poderlos observar. ¿Puedes comprender lo que dicen aquellos hombres? No puedo, reconozco algunas palabras en maya. Tal vez si tuviera en mi poder un programa traductor. Trata, es muy importante para nosotros saber con qué tipo de personas podríamos relacionarnos. Sí, pero lo que hablan no es exactamente el maya. Ya de por sí es difícil el idioma, aún más cuando es antiguo. No puedo con esta variación que escuchamos. Quizá esté alterado. Eso sin lugar a dudas, reconozco algunas palabras sueltas. Tal vez estén hablando de sus muertos. Mencionan a los bacales y a Latán, la cruz foliada en los mayas, que es un árbol que atraviesa 3 planos, el inframundo, el humano y el espiritual, y este es cargado por 4 bacales en cada plano, sumando así 12 cargadores que con el árbol central forman el dios 13 maya. Esta concepción fue adaptada más tarde por los que quedaron tras la conquista, al elegir aceptar la cruz cristiana y a los 12 apóstoles. Yo no veo ninguna cruz, observé. No la usan en el cementerio como nosotros, sino para rituales del más alto significado. La puerta que cruzamos dentro de la cueva, con sus 6 puntos cardinales nos conducía a un centro ceremonial muy oculto y privado, solamente para altos personajes. En aquella gran sala había un altar, a un lado una cruz y también un cráneo transparente, que me guardé. ¿Tomaste algo de esa caverna? Claro. Me vio hacerlo pero no le importó. Para mí es importante tenerlo. Hay muy pocos en el mundo. Como te iba diciendo, pienso que la cruz seguramente simboliza no la conexión entre los planos de existencia, el inframundo, el humano y el espiritual, sino tal vez, entre los diversos planos tridimensionales. En algún lugar de las cavernas, viajamos por un sendero que nos sacó de nuestro plano 3D, haciéndonos penetrar en este otro. La cruz, que representa la relación entre planos de existencia, originalmente se usó hace siglos en lugares estratégicos, por todo el mundo maya. Y había una muy especial, en el centro del mundo. El centro del mundo. Me parece que ya he estado en ese lugar. Sí, Xosen.
Un lugar de gran poder, según dicen las leyendas. Aquellos seres se sentaron sobre el verde césped, abrieron una pequeña mochila y sacaron un par de objetos envueltos. Empezaron a comer. Parece que se van a tardar, le dije a Alex. No tenemos nada que hacer, así que esperemos. Recordaba aquella gran sala cavernosa, los objetos cuidadosamente colocados alrededor del altar, la gran cruz. Era probable que en aquel lugar penetráramos sin saberlo a este otro mundo. Alex mencionó la existencia de un cráneo, se me ocurrió que tal vez este tuviera alguna relación con estos otros mundos. ¿Y dónde está ahora ese cráneo? Me miró levantando las cejas. En la orilla de aquel lago, dentro de mi mochila. Para algunas personas son objetos muy valiosos, no solamente como joyas, ya que están hechos con cristal de roca, sino por sus supuestas cualidades. Recuerdo haber visto uno. El más interesante lo halló la hija del explorador Mitchell Hayes trabajando en la densa selva de Centroamérica en las Honduras británicas, en Lubantún. Es el más bello. Creo que ahora está en algún museo de Nueva York. Estaba corregil. ¿Cómo dices? Ahora lo tiene Newman, en su colección privada, le informé. Me miró incrédulo. El muy pillo. El par de hombres regresaban al Sacbé, continuaron su camino, alejándose de nosotros. Ya era tarde, nuestra caminata ya había durado más de 10 horas, era tiempo de retornar al campamento. Alex, regresemos. Esos dos tipos me pusieron los pelos de punta. El de los ojos de gato me aterró, no puedo describir el sentimiento. El otro individuo parecía un ser humano. Lo era, asintió él. No comprendo la existencia de ese ser de mirada felina, pero el otro era un hombre normal. Ya nos habíamos situado a una saludable distancia de los monolitos, así que pudimos hablar en voz más alta. La tranquilidad de ese bosque nos apaciguó. Conocer la existencia de tantas criaturas extrañas en un solo día le quita la serenidad a cualquiera. No creo que el otro fuera maya, viste el tono de su piel. Es más claro que el tuyo. Conozco las características de los de mi raza. Incluso los extranjeros han ido a mi tierra y han hecho estudios sobre nosotros, ¿por qué tanto interés? Te preguntará. Tal vez sea simple curiosidad antropológica o alguna curiosidad sobre nuestro origen y el por qué somos tan distintos al promedio humano. ¿A qué te refieres? Los mayas de Yucatán son regularmente de estatura baja y relativamente robustos. Son uno de los pueblos de cabeza más ancha que hay en el mundo, eso lo sabes de sobra por las bromas que hacen en otros estados de la República sobre nosotros. Pero te diré que en lugar de ofenderme me halaga, pues esos supuestos insultos sobre nuestras grandes cabezas describen nuestra capacidad craneana e inteligencia. Nuestro índice encefálico es por término medio 85.8 entre los hombres y 86.8 entre las mujeres mayas, en contraste con los 79 de los hombres y los 80 de las mujeres de los Estados Unidos. Claro, estos son datos medios de varios investigadores, incluido el afamado Morley. Pero entonces, ¿piensas que ese hombre se trataba de un maya auténtico? Evidentemente el tono aclarado de su piel se lo debe a esta radiación solar mucho menos intensa que la de nuestro mundo. No puedo asegurarlo, pero creo que aquí las radiaciones del ultravioleta son menores y por lo tanto no queman demasiado la piel. Ya veo. Alex suspiró, y continuó hablando. Mi pueblo es muy especial, dijo con orgullo, aunque esclavizado, explotado, todavía conserva su humanidad. Afortunadamente, son muy fuertes, entre los mayas modernos de Yucatán más del 50% de los individuos conservan sus dientes permanentes completamente libres de caries hasta después de los 20 años, mientras que en los Estados Unidos más de la mitad de la población blanca tiene los dientes permanentes picados antes de los 9 años, y más del 90 antes de los 14. Evidentemente Alex quería dar a conocer algunos rasgos únicos de sus paisanos. ¿Por qué me hablas de sus dientes? Pregunté. Porque por alguna razón el cuerpo biológico de los mayas es distinto. Al ver a ese maya caminando por el Sacbé, bajo este sol de otro universo, recordé que el maya ha caminado en tu mundo como si fuera ajeno a él. Hay diferencias en su espíritu, el maya genuino es tranquilo de corazón,
no es aguerrido ni ambicioso como ustedes los mestizos. Pero esas diferencias se las podemos achacar al medio ambiente o a la educación. De acuerdo. Pero ¿qué me dices de algunas diferencias biológicas fundamentales que se han encontrado? Morley y otros etnoantropólogos han hecho estudios médicos de mi pueblo. Han hallado que el metabolismo basal de los mayas modernos es de 5 a 8% más alto que el del hombre común, la frecuencia de sus pulsaciones es 20 puntos más baja, o sea de 52, comparada con nuestro pulso, cuyo término medio es de 72 por minuto. Entendí que esa diferencia por sí sola era notable. En mi juventud tenía por costumbre medir el ritmo cardíaco cuando corría. Sabía que se puede relacionar el estado de salud por la frecuencia cardíaca. Un hombre con una frecuencia cardíaca menor es muy resistente, vive más tiempo y es más tranquilo, claro, dicho en términos generales. El trayecto fue largo, esa fue la ocasión en que más nos alejamos del campamento. El periodo de exploración del terreno había terminado. Sabíamos que el lugar era completamente seguro, no existían animales depredadores que nos pusieran en peligro ni hombres salvajes como lo habíamos supuesto. Las únicas personas que vimos eran aquellas dos junto al Sacbe. Era tiempo, entonces, de comenzar la segunda etapa para salir de ese mundo. El campamento era completamente confortable, teníamos agua en abundancia, comida y abrigo. Las rocas, que servían de soporte para el techo, ya no despertaban la curiosidad de Alex, él estaba también consciente de que toda nuestra energía debería estar encaminadas a salir de aquel lugar. Roudan estaba mucho mejor, aunque caminaba con alguna dificultad. Cuando Alex y yo llegamos al campamento vimos a Seme que estaba comiendo carne asada junto a la fogata, estaba atardeciendo. La luz rojiza iluminaba el pequeño claro junto al arroyo. Él había traído consigo un par de mochilas, nuestras herramientas para el retorno. ¿Cómo te fue, Seme?, le pregunté. Levantó la cabeza, interrumpiendo su masticación para responderme con la boca llena. Muy bien, compañero. Veo que trajiste las lámparas, las sogas y las otras herramientas. Solo lo que podía cargar, y lo necesario para entrar en ese boquete que dejó la cascada y treparnos por donde venimos. Aunque eso del regreso me parece un poco difícil. ¿Por qué? ¿Recuerdas que Jiménez se nos escabulló dejándonos plantados en el lago? ¿Cómo olvidarlo? Con la soga de hierbas que tejió Roudan y algunos maderos, pude subir el pequeño muro, al pie de la catarata. Seguí los pasos de Jiménez, podía encontrarme con sus huellas, estaba deshaciendo el camino que nuestro grupo había seguido antes. No me fue difícil encontrarme de nuevo en el foso donde caímos después de la explosión. ¿Te refieres al Chic-Chan?, interrumpió Alex. Ese mismo. Comencé a escoger las herramientas que necesitaríamos, cuando vi que habían armado un aparato, una especie de antena parabólica. Jiménez armó el resonador. Exclamó con horror el asustado Alex, que se acercaba al grupo. Ese maldito regresó a ponerlo en operación. Vimos un cuerpo recostado, junto a nuestra choza. Alex y yo nos miramos interrogativamente. ¿Él está aquí?, pregunté. Lo trajo Seme, casi arrastrando, y está muy enfermo, nos explicó Roudan señalando hacia el interior de la tienda. Lo encontré casi en la salida, cuando regresaba. Extraño, nunca lo vi cuando me dirigía al foso. Lo importante es que aquel aparato estaba armado, y claro, tomé mis precauciones, nada bueno puede salir de las acciones de ese Jiménez, así que lo destruí. Jiménez no dio batalla, está muy débil, casi no puede caminar. ¿Qué tiene?, pregunté. No puede hablar debido a la debilidad, solamente toma agua, y come todo el día pero sin satisfacerse. A pesar de que se comió casi toda nuestra dotación de hoy, se sigue quejando de hambre. Roudan nos acercó unas frutas y pedazos de carne, se lo agradecimos. Alex y yo comíamos mientras Roudan nos narraba los últimos acontecimientos. Es muy sencilla la explicación de sus síntomas. Mientras lo estuve cuidando en la tienda, le quité la camisa y noté que la marca de la etiqueta estaba invertida, las letras se veían exactamente igual que si se vieran a través de un espejo. Me gritaba que el mundo se había vuelto loco, patas arriba,
ya que él mismo nos veía como si nosotros fuéramos las imágenes especulares. Tenía dificultad de leer las palabras que le escribía en la arena. Y cuando él escribía lo hacía al revés, de derecha a izquierda. El mundo se había vuelto para él una imagen de espejo. ¿Quieres decir que Jiménez se volteó? Le pregunté. Completamente. Justicia divina. Exclamé. Me parece que no hace mucho platicábamos de las implicaciones de viajar por la cuarta dimensión, siguió hablando Roudán. El asunto es que Jiménez dio de nuevo un paso en ella sin darse cuenta, como nosotros también lo hicimos pero con mejor suerte. Y que siguió una trayectoria en donde rotó, regresando a nuestro plano pero transformado en su imagen especular. Por ello ahora es zurdo, si antes leía de izquierda a derecha ahora lo hace de derecha a izquierda, y por eso gruñó al leer lo que escribí en la arena, comprendió inmediatamente su estado. Aún me asombraba, Roudán seguía explicando. Seme no estaba mejor que yo en cuanto a comprensión de la geometría del espacio pero aceptábamos sus explicaciones. Alex permanecía pensativo, evidentemente él sabía exactamente lo que le sucedía a Jiménez. Era ya cuestión de supervivencia conocer más a fondo ese asunto de las dimensiones. Siempre se ha creído, nos decía Alex, que la cuarta dimensión era temporal. Pero he pensado que se trataba de una argucia matemática para explicar ciertos fenómenos de la naturaleza. Y a la añagaza matemática se le otorgó la categoría de realidad. Roudán sonrió, parecía agradarle lo que se estaba especulando. Agregó. Ya desde la antigua hermandad de los pitagóricos se hablaba de dimensiones en geometría, el número 1 fue identificado con el punto, el 2 con la línea, el 3 con la superficie y 4 con el volumen. Este fue un razonamiento notable para su tiempo, en realidad mucho más fructífera que la distribución usual según la cual la línea tendría una dimensión, la superficie 2 y el volumen 3. Se me regresó con una cajetilla de cigarros. Esa fue una de las cosas en las tuvo cuidado en traer a nuestro campamento. Tengo curiosidad por saber cuántas dimensiones existen en total. Alex retomó la palabra respondiendo a la pregunta de Seme. Las historias más intrigantes son las que especulan acerca de dimensiones que no podemos ver en el espacio. De algún modo la idea de que el universo que percibimos es solo un fragmento o sección de una más vasta estructura es paradójica y amenazadora. Pero no hay modo de saberlo, opinó el matemático. Los más recientes avances en la física de las partículas fundamentales y sus fuerzas sugieren que estas dimensiones hipotéticas deberían ser tomadas en serio. Y algunos de los físicos están ya investigando las implicaciones de este hecho. Ellos creen que el mundo subatómico puede tener sentido para nosotros en el contexto de un universo multidimensional. La idea esencial vino de hace mucho, en 1921. Cuando el poco conocido científico alemán Theodor Kaluza, propuso una notable teoría del electromagnetismo. Las fuerzas electromagnéticas controlan un vasto rango de fenómenos cotidianos, desde la radio y la electrónica hasta el enlace químico de las moléculas. Usualmente esta fuerza es descrita en términos de un campo que existe a través del espacio que conocemos. Kaluza tuvo otra idea, inspirada por el éxito del trabajo de Einstein sobre la naturaleza de la gravedad. Unos pocos años antes, Einstein publicó su teoría general de la relatividad, en la cual la gravedad es explicada no en función de un campo de fuerza sino en términos de geometría. Esencialmente, la teoría dice, el campo gravitatorio puede ser pensado como una distorsión del espacio, coloquialmente, es una curvatura en nuestro espacio. Eso ya se sabe, dijo Roudán, solo que Einstein consideró que la cuarta dimensión no era formado por un eje espacial más, sino que estaba constituida por el tiempo. Kaluza propuso que lo que normalmente pensamos como campo electromagnético es realmente parte de un campo gravitacional en un espacio tetradimensional. Hablando de un modo amplio, electromagnetismo es una torcedura del espacio en la cuarta dimensión. De acuerdo a esta idea, las ondas de radio no son otra cosa que rizos agitados en esta dimensión nunca vista. Y es verdad, Roudán, los físicos han aprendido que el espacio y tiempo están íntimamente relacionados, han considerado el tiempo como la cuarta dimensión. Pero Kaluza sugirió otra dimensión espacial, lo cual resulta increíble. Piensen en 4 ejes ortogonales. Es humanamente imposible poderlo imaginar.
La teoría de Kaluza es mucho más que una sugestión muy imaginativa. Ha sido posible mostrar que las ecuaciones del campo gravitatorio de Einstein, cuando son escritas en la forma de 5 dimensiones de Kaluza, pueden ser rearregladas para mostrar la forma usual de las ecuaciones de la gravitación para 4 dimensiones, más las ecuaciones familiares del electromagnetismo descubiertas hace mucho por James Clerk Maxwell. Las especulaciones de Kaluza no son meras imaginaciones, sino que están sustentadas en firmes bases matemáticas. Entonces, ¿por qué se le ha ignorado? Preguntó Seme. Nunca había oído hablar de ese Kaluza. Una explicación podría ser que la moda del espacio-tiempo ha arraigado demasiado en el espíritu de los pensadores. Por décadas la teoría de Kaluza no ha sido más que una curiosidad, pero cuando comencé a trabajar con Jiménez tuve que retomar sus estudios. Ahora ha resurgido y promete proveernos de un marco de referencia para entender las fuerzas y los campos. Mira, Alex, algo útil tiene que salir de eso, ¿o no? Comenté. Desde 1920 los físicos han descubierto dos nuevos tipos de campos de fuerza, conocidos como la débil y fuerte fuerza nuclear. En los pasados años, mucha evidencia se ha ido acumulando que sugiere, que las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo, las fuerzas débil y fuerte no son independientes sino que están íntimamente ligadas. La teoría de Kaluza tiene que extenderse para acomodar a las dos nuevas fuerzas. Se han estado publicando escritos sobre esto en la década de 1980. Para acomodar las fuerzas adicionales es necesario postular más dimensiones no vistas. Dado que la fuerza débil y fuerte más complicadas que el electromagnetismo, un total de al menos 11 dimensiones espacio-tiempo se requieren. 11 dimensiones. Exclamó Seme sorprendido. Apenas podíamos lidiar con la cuarta, y Alex ya nos daba la noticia de que podían existir al menos 11. Como en la teoría original de Kaluza, las 7 dimensiones añadidas explican con pura geometría espacial las relaciones de las fuerzas. Ya no usamos campos para describir los fenómenos físicos. El pensamiento de Einstein ayudó para lograr esto. Su gran idea consistió en asegurar que la fuerza de gravedad no se constituía en una fuerza realmente, sino que era producida por la geometría del espacio, por una curvatura provocada en este por la masa de los objetos. Kaluza y otros no hicieron más que retomar esa idea y explicar las demás fuerzas de modo geométrico, y para lograrlo tuvieron que aceptar la existencia de dimensiones espaciales extras que no podíamos percibir ni imaginar. Si hay un modo de imaginarlo, intervino el matemático Roudan. En los 60s A. M. Knoll produjo un film estereoscópico generado por computadora, que representaba a un tesseract, un cubo tetradimensional. Sabemos que cualquier hipercubo que veamos en la pantalla de una computadora simplemente es una sombra del objeto de la 4D. Antes de toparnos con esta fractura, cuando trabajaba con Jiménez en su centro de investigación, reflexionamos en un experimento muy celebrado, que consiste en seguir a dos fotones de luz, que parten del mismo átomo. Parecen guardar una comunicación en todo momento y se comportan exactamente igual aun cuando se han estado moviendo alejándose uno de otro a la velocidad de la luz. Si uno cambia su spin, el otro lo hace. Aunque no exista ninguna señal de comunicación que pueda sobrepasar la velocidad de la luz, estos fotones se comportan como si uno supiera lo que hace el otro. Pensamos que tal comunicación no existe, sino que esos dos fotones son manifestaciones de un solo cuerpo que viaja por un mundo más amplio espacialmente, y que nosotros solamente lo podemos ver en esos dos puntos que son los que tienen en común con nuestro plano tridimensional, cuando lo intersectan. Eso me resulta tan descabellado como los agujeros de gusano. Roudan movió la cabeza reprobatoriamente. Así que no le convence mi interpretación del fenómeno. Es pura especulación. Otra idea relacionada es la de que el universo está atravesado por agujeros de gusano, que permiten surcar por el espacio a mayor velocidad que la luz. Pues le diré que no es que se viaje a gran velocidad, sino que son puntos de contacto. Imagine que nuestro universo se pueda representar en una hoja plana. Estas hojas pueden estar dobladas, y algunas regiones juntarse. En esos puntos de contacto, para viajar de una hoja a la otra hay que usar una dimensión extra. Nuestro mundo de 3 dimensiones puede estar conectado por estos agujeros de gusano que les llaman
Traspasemos las hojas con un alfiler 4D, es decir, un alfiler ortogonal a ellas, este es nuestro agujero de gusano. Alex cogió una cantimplora y tomó un sorbo de agua. Tenía la boca seca. Lo que nos puede estar ocurriendo ahora, es que nuestro mundo, representado por una hoja, puede tener sus dobleces. El gran cataclismo de hace 65 millones de años, cuando un meteorito chocó en la región de Chicxulub y acabó con gran parte de los seres vivos de ese entonces, junto, por el impacto, algunos dobleces. Ese meteorito pudo ser la sombra visible de algún cuerpo 4D que simplemente perforó nuestra hoja universo, a modo de un alfiler. Y ustedes saben que, si una hormiga camina sobre una hoja de papel doblada, puede invadir la otra parte de la hoja aunque esté muy alejada caminando sobre la aguja que une las dos secciones de dicha hoja. Nuestro caso es un poco más complicado. Nosotros, como las hormigas, hemos caminado sobre un alfiler. Pero no solo puede existir un universo hoja, sino varios, apilados y doblados unos sobre otros. Ese objeto 4D atravesó varias hojas, el alfiler o meteorito, ya las conecta a la manera de una aguja que las atraviesa. Esos puntos en donde las hojas universo y el alfiler contactan las hemos bautizado en nuestro viaje como fracturas. En este momento podemos estar en nuestro propio universo, en una parte lejana, o en otro universo del cual no sabemos nada. Aquella imagen final me dejó pasmado, mudo. Si antes mi universo me parecía grande, el saber que podían existir otros miles o millones tan desmesurados como el mío me dejaba sin aliento. Todos ellos contenidos en un espacio tetradimensional. En nuestro mundo, donde nos tocó vivir, un objeto venido de no sé dónde, perforó y conectó diversos planos. Era posible viajar a otros lados, pero no a voluntad. Si nos trasladábamos lo haríamos ciegamente. Nuestro propio cuerpo incluso peligraría. Comprendí de pronto que nuestra única opción de volver sería siguiendo nuestros propios pasos. Al otro día nos preparamos. Cada quien cargaba una mochila exceptuando Jiménez que apenas podía tenerse en pie. A pesar de estar condenado, su mirada altiva y de desprecio hacia nosotros no desaparecía. Tenemos que darnos prisa en regresar. Este Jiménez no va a durar mucho. Mario, a mí no me importa lo que le suceda. Déjalo, que se muera. ¿Olvidas qué destino tenía preparado para nosotros? No lo olvido, pero, si yo actúo como él, me convertiría en lo que más detesto. Ya entiendo, lo haces por ti, no por él. Creo que sí. No pienses que amo a mi enemigo, simplemente que si este es un corrupto depredador, yo mismo no podría convertirme en uno de ellos. No es caridad, cuido mi propia estima. Convencí a Seme. Hay que amar lo que es correcto porque lo es, y no porque nos lo manden. Y así emprendimos el camino de regreso, ayudando a nuestro enemigo.